Bien. Faltan tres. Falta Candel. O lo que les voy a explicar aquí. En este capítulo 5 hablamos de otro tipo de esfuerzo cortante que se genera, pero debido a una carga que es transversal o una carga que es paralela al área transversal. ¿Qué les quiero decir? Miren, nosotros vimos en el capítulo 1 los esfuerzos cortantes que eran fuerza sobre área. ¿Sí o no? Que eran los que se generaban en pernos, remaches, pasadores y tornillos. Que habían cortantes simples, como también podrían existir cortantes dobles. ¿Sí o no? Después vimos en el capítulo 3 que había otro tipo de esfuerzo cortante que era el que ocurría en ¿qué? En los ejes. ¿Sí o no? Había esfuerzo cortante en los ejes. Y ahora en el capítulo 5 vemos los esfuerzos cortantes también, pero generados debido a una carga o una fuerza que es paralela al área. Entonces tenemos B por Q sobre I por T. Sigue el momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Muy sencillo. ¿Eso es para qué, profe? Esos son los esfuerzos cortantes debido a una carga paralela al área o paralela al área transversal. Entonces, ¿qué pasa? Miren. Resumiendo, los esfuerzos normales habían, cuando hablábamos de esfuerzos normales, nosotros decíamos que los esfuerzos normales eran generados a fuerzas sobre el área. ¿Sí o no? Sí, normal. Que son los normales, que esta área podía ser ¿qué? El esfuerzo podría ser de tensión, compresión y tensión. ¿Sí o no? Después ya en el capítulo 4 que hablamos de flexión, también existen esfuerzos normales, pero eran debido a un momento flector, ¿sí o no? Y esta era la otra fórmula. MC sobre I. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar en cargas combinadas? Muy sencillo. Resulta ser de que todos estos son esfuerzos cortantes. Entonces, todos esos esfuerzos cortantes se van a poder sumar. ¿Sí o no? Así como también existen estos esfuerzos normales que también se van a poder sumar. Entonces, cuando ya lleguemos ahí, nosotros vamos a calcular un esfuerzo cortante resultante de la suma de todos los cortantes que aparezcan en ese punto, y hablamos de un esfuerzo normal resultante, que sería la suma de todos los esfuerzos normales que aparezcan en ese punto. ¿Estamos? Llámense que esos esfuerzos sean debido a una carga axial o sean debido a un momento flector. ¿Sí o no? Bueno. Cuando nosotros volvimos y recordamos la parte de vigas, creo que él aprendí algo ahí en hincapié. Y de pronto este viene así. ¿Sí o no? Entonces, si se acuerdan que cuando analizábamos vigas, ustedes llegaban y le hacían un corte a la viga. ¿Sí o no? Y cuando hacían el corte a la viga, a ustedes le decían que tenía que aparecer, eso lo veían en estática, una fuerza normal, una fuerza cortante y un momento flector. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Si vemos esta fuerza normal en esta área transversal, ¿qué me generaba? Pues me genera un esfuerzo normal. Pero ese esfuerzo normal es debido a una carga axial. ¿Sí o no? Primer capítulo que vimos. El esfuerzo normal de una carga axial. Debido a esa fuerza normal que es perpendicular al área. ¿Sí o no? Veíamos este momento flector
este que en un momento tendría que la viga se curviara, ¿sí o no? Entonces nosotros hablábamos que aquí hablamos de esfuerzos normales que serían MC sobre I. Con esta carga normal nosotros hablábamos de esfuerzos normales, pero que eran N sobre A. ¿Sí me están entendiendo o no lo que le quiero decir? Pero ahora no les he hablado o no hemos hecho nada. ¿Qué hace esta fuerza cortante? Ya esa fuerza cortante es lo que nosotros vamos a ver aquí. Y esa fuerza cortante me genera un esfuerzo cortante. ¿Listo? Eso es lo único que nos falta por ver de los diferentes 5 tipos de esfuerzos que podemos encontrar. ¿Estamos? Entonces, primero que todo, esta fuerza cortante, antes de ahí, esa fuerza cortante hace 2 cosas entre la superficie donde yo hago el corte. Por ejemplo, si yo hago el corte aquí, esta fuerza cortante hace como que una superficie o esta parte derecha y la parte izquierda del elemento, una tienda a deslizarse con respecto a la otra. ¿Sí o no? O sea, por eso es que estos se llaman esfuerzos cortantes y se conocen como esfuerzos cortantes de cizalladura. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces es como si una superficie se deslizara con respecto a la otra. Pero más encima de esos esfuerzos cortantes se generan otros esfuerzos que son transversales. Transversales es perpendicular entre las 2 caras y tiende a que una cantidad de esfuerzos tiende a que se deslice una superficie con respecto a la otra, pero la otra cantidad de esfuerzos lo que tiende es que se deslice y a la vez se separe. ¿Estamos? Bueno, entonces, mirando eso, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, si yo tengo una sección, una fácil para que me entiendan. Tenemos aquí un cuadrado. Digamos que sobre ese cuadrado existe una carga aquí, B, pongámosle 75 newton. Vamos a decir que este es mi Z menos Z, Y menos Y, y aquí perpendicular sería mi X. ¿Sí o no? Y vamos a decir que esta fuerza aquí, no me confunda, es una fuerza B, que es una fuerza cortante de 75 newton. ¿Sí la pillan ahí? Entonces, ojo lo que les voy a enseñar aquí. Esta fuerza cortante, en la dirección de la fuerza, que sería esta, me genera una cierta cantidad de esfuerzos cortantes. O sea, una pieza tiende a deslizarse con respecto a la otra. ¿Estamos? Esfuerzos cortantes. Pero también perpendiculares al plano, o sea, en esta dirección, perpendiculares a área. Sí, señor. Una normal, como lo quieran llamar, se generan otros esfuerzos cortantes. ¿Estamos? Que tiende a separar las piezas. O sea, una vista de frente, yo veo estos esfuerzos cortantes que van bajando. Si vengo y miro una vista lateral de esta pieza, yo tendría que ver esto así, mire, como una especie de domo así. Así, mire. ¿Sí pillan? Y según esta distribución de esfuerzos cortantes, que es la que tiende a separar las piezas, yo puedo ver que el esfuerzo cortante en los extremos, ¿cómo es? Menor. 0. Pero en un punto que esté en la mitad, ¿cómo sería? Máximo, muy bien. ¿Estamos? Entonces, mire lo que les voy a decir. ¿Qué me indica si el cortante, ojo, porque aquí también tienen que ya vamos a ver que anteriormente a usted no le interesaba esto.
Pero aquí ya tenemos que mirar si el cortante es positivo o negativo. Pero eso no depende del punto. Depende del punto de análisis y depende de la distribución de esfuerzos. Que nosotros lo hemos ido viendo el dibujito que yo les hago aquí, pero ustedes casi no le ponen cuidado a eso. Y eso es lo que me va a indicar si es positivo, si es negativo, para ver si lo sumo o lo resto. Entonces, en este sentido, los esfuerzos cortantes que nosotros vemos que son paralelos al área son los que me definen si es positivo o es negativo. ¿Estamos? Pero estos otros esfuerzos cortantes que son normales son los que me definen si en ese punto existe cortante o no existe cortante. ¿Entendieron eso o no? Importantísimo, si no están llevados. ¿Qué le estoy diciendo? Dependiendo del punto de análisis. Esto le dice a usted dependiendo del punto de análisis. ¿Qué es lo que les quiero decir? Muy sencillo. Si yo le digo, quiero que me analicen el punto A que está aquí. Si yo vengo y miro acá, en los extremos, que sería este, cualquiera de estos puntos que son extremos, ¿cómo es el cortante? Cero, entonces usted ya sabe que no existe. Pero si yo le digo, yo quiero que me haga el análisis en un punto que está acá, ¿cómo sería el esfuerzo cortante? Máximo, entonces usted ya sabe que existe y me lo tiene que calcular. Depende del punto de ubicación. ¿Cómo sería el esfuerzo cortante aquí, aquí o aquí si existiera? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque la fuerza o el vector de los esfuerzos cortantes que van paralelos van en la dirección menos y. ¿Me pillan? Entonces ahí ya me dice que es negativo. El que me dice si existe o no existe es la ubicación. Ahora les pregunto, si yo le digo, bueno, yo quiero que me calculen el esfuerzo cortante aquí, ¿existe o no existe? Sí existe, pero no es el máximo. ¿Sí van a entender? Existe, pero no es el máximo. Bueno, entonces, ya viendo eso, para que ustedes vean cómo es de fácil estudiar esto, ahora le voy a copiar esta formulita y les voy a decir qué significa cada término de la formulita. Y ya ahorita miramos otra cosita. Yo tengo tau es igual a tener B por Q sobre I por T. Entonces, este I, momento de inercia, o de toda la figura. Momento de inercia de toda la figura. Hay que sumar. Ahora, por ejemplo, esta sería importantísimo, la fuerza cortante. ¿Estamos? Pero entonces, mire lo que pasa aquí. Si la fuerza cortante va en Y, quiere decir que este es el momento de inercia, pero tiene que ser el momento de inercia del eje que arropa la distribución de esfuerzos. Ejemplo, la fuerza va en Y. La distribución de esfuerzos sería esta aquí, ¿sí o no? El tomo quedaría así. ¿Cuál eje arroparía? X. El Z. El X no es el que sale del tablero. ¿Cómo va a arropar el eje X? El eje Z. ¿Listo? El eje Z. Entonces, si este es Y, esto tiene que ser ese YZ. Entonces, es el momento de inercia de toda la figura, pero del eje que arropa la distribución de esfuerzos.
domo, para que me entiendan. Que esto es el domo. Entonces, pregunta. ¿Qué pasaría si la fuerza fuera en Z? El I sería el Y. Ojo, importantísimo. Si no entienden eso, no es capaz de aplicar esa fórmula. Depende. Porque si el X no es perfecto, la dimensión X no es axial, sino le voltearon los S. Entonces, este es el Y. Yo por lo tanto tengo que buscar el momento de inercia de toda la figura, pero con respecto al eje que arropa la distribución fuerza. Yo tendría que calcular el IZ. ¿Tengo claro? IZ. Que este es el espesor del eje. Vamos a cerrar la puerta aquí. Sí, que yo hablo muy duro y que no debo escuchar, ya es mejor porque estudian 2 clases por una. Hay que permitir la salida pegada. Hay que permitir la salida, estará pero pendiente. Bueno, que arropa la distribución de esfuerzos. Y era más bien como feita, y cuando no feita, para quedar bien, hacen de todo. Si fuera la última vez. Es un amigo que no come ropa, entonces ¿qué va a hacer? Muy sencillo. En este caso, ¿cuál eje arropa? El eje Z. ¿Cuál sería el espesor? Pues yo mido la distancia que hay de aquí a aquí. La máxima. Eso sería T. Lo que mide el eje, para que me entiendan. Claro, en comparación con la figura, o sea, la figura, pues el eje Z tiene una medida. Eso es lo que mide, ese es el espesor. ¿Listo? Esta que es el I, si pone el eje en el centro de la figura del espesorcito. A ver, en esta que es que ¿qué? Por ejemplo, en esta figura de acá, que es una I, Una I. donde ponga el espesor del eje. Por ejemplo, en este caso, cuando calcula el centro de gravedad, le da por aquí. Entonces, ¿cuál es? Este es el espesor del eje. Pero es donde le dé el centro de gravedad, más no donde ponga el sistema coordenado. A ver, no miremos eso hasta ese punto y ya le explico otro, porque si a mí me piden analizar un punto que está sobre esta estructura, sobre esta parte, un punto aquí, un punto aquí, un punto acá, el espesor sería este. Pero si ya me piden calcular un punto que está por aquí, ya el espesor ya sería todo este. Depende donde esté el punto. Entonces miren, o aquí con este otro. Este Q es el más difícil de todo. Este Q es el área por el Y barra de la figura. El área por el Y barra de la figura. Pero es el área por el Y barra de la figura que está por encima del punto de análisis. Realmente el área que está por encima o por debajo del punto de análisis. No importa si yo tomo el área que está por encima o el área que está por debajo. Lo que va a influenciar es el llevar. Va a ser diferente. Ejemplo. Vamos a estar con una figurita aquí, vamos a inventarnos una aquí. Sencillita, así como la que le explican los de estática. Todo bien fácil. Y después dicen que sí, no se explicó todo. Voy a decir que tengo una fuerza aquí así. 10 newton. Voy a decir que este es mi eje Y. Este sería mi eje X. Y menos Y sería Z menos Z. ¿Sí o no? Entonces, si empezamos ahí, ¿cómo sería la distribución de esfuerzos constantes? Irían hacia allá, ¿sí o no?
¿Qué me indicaría? ¿Esos esfuerzos cortantes son positivos o negativos? Negativos. Negativos porque indican el eje Z negativo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo sería la distribución de esfuerzos cortantes? Estos son perpendiculares. Entonces les pregunto, ojo, ¿cómo es el esfuerzo? Me preguntan, calcúlenme el esfuerzo cortante aquí en el punto A. ¿Cómo sería? 0, 0. Pero algunos llegan y me dicen, yo quiero que me calcule el esfuerzo cortante en este punto. Llamémoslo A o llamémoslo B. Entonces dice, el esfuerzo cortante existe porque está en toda la mitad, ¿sí? O está sobre el eje que arropa la distribución de esfuerzos. ¿Cuáles esfuerzos? Los que son perpendiculares, el domo. ¿Sí o no? Arropa el eje Y. Entonces le digo, bueno, entonces vamos a sacar la fórmula. Entonces primero, el cortante sería 10 newtons. ¿Cuánto sería el I? Sería el IZ, ¿sí o no? Porque el IY, perdón. ¿Cuál arropa? El IY. Entonces digamos que esto tiene que, pongámosle medidas. 60 y tiene 40. Entonces yo diría aquí, 60, 40, te digo que esto es un doceavo de 60 multiplicado por 40 al cubo. ¿Sí o no? Ese sería el I. Porque es de toda la figura. ¿Cuánto sería el qué? ¿Cuánto sería el espesor? 40. El espesor sería todo esto. Entonces sería 60. ¿De qué depende? Del punto donde esté. 60. Claro, porque es lo que mide el eje. Mira aquí dice, es lo que mide el eje. El espesor del eje que arropa la distribución de esfuerzos. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 60. De la figura es el punto donde están empezando. Sí. Y ahora me dice, el área por el de barra. ¿Cuál área? El área que está por encima o por debajo del punto de análisis. Pero tiene que ser paralela al eje que arropa la distribución de esfuerzos. ¿Por qué le digo que tiene que ser paralela? Porque el área que nosotros tendríamos que calcular es esta. Esa área es paralela al eje que arropa la distribución de esfuerzos y sería la que está por encima del punto de análisis. Si yo miro la flecha, después de aquí, eso sería lo que está por encima. Porque si yo no le digo que es el área paralela al eje que arropa la distribución de esfuerzos, entonces más de uno me va a decir, entonces es esta. Entonces por eso tiene que ser la que sea paralela al eje que arropa la distribución de esfuerzos. Este concepto de fuerza cortante es el más complicado que hay por entender. No complicado ¿por qué? Sino porque tiene que tener muy bien claro qué es Q, qué es B, qué es I, qué es T. Sería esta área. Y esta área, entonces yo digo, ¿cuánto sería esa área? Entonces como el área sería 20 multiplicado por 60. ¿Sí o no? Que es este pedacito que está por encima. Pero ahora el Y barra esa figura. El Y barra esa figura quedaría aquí. ¿Y de dónde mido el Y barra? Desde el eje que arropa la distribución de esfuerzos. O sea que ahí el importante es el eje que arropa la distribución de esfuerzos. Para calcular el área, para calcular el Y barra, para calcular el momento de inercia, para calcular el espesor. ¿Estamos? Entonces el Y barra de esta figura, ¿cuánto sería? Pues sería 10. Entonces aquí lo multiplico por 10. Hago esta operación y me da el esfuerzo cortante que tiene este punto. ¿Estamos? ¿Por qué digo que puede ser el área por encima o por debajo? En este caso, esta área que está para allá es la misma área que está por acá por debajo. Pero ¿qué pasaría si usted ahora tiene esta figura?
Z, Y. Y yo le digo a usted que esta es mi fuerza cortante. Pero digo que me quiero que me analice un punto aquí, entonces yo trazo una línea aquí y esta sería el área que está por encima. ¿Sí o no? Mis esfuerzos cortantes todos irían hacia allá. ¿Cómo serían? Positivos, porque van en la dirección Y positivas. ¿Cómo sería el domo? El domo sería así, miren. ¿Qué eje arropa? El eje Z. ¿Y cuál sería el área? Esta. Entonces, esta área yo la calculo y la multiplico por el Y barra. ¿Cuál sería el Y barra? La distancia que hay desde el eje que arropa la distribución de esfuerzos hasta el centro de gravedad de la figura. O sea que sería este pedazo más el Y barra. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Si uno me dice, no, pero ese es el área que está por encima del punto de análisis. Pero ¿qué pasaría donde me diga otro? No, yo quiero coger el área que esté por debajo. Sería toda esta. ¿Qué pasaría ahí? Ese Q por ese Y barra tiene que dar lo mismo que este Q por este Y barra. Entonces usted va a decir, por ejemplo, esta área por el Y barra de esta área menos esta área por el Y barra de esa área. ¿Sí me hago entender o no? Porque es que el eje es el que me dice a mí si lo que está por debajo es positivo o lo que está por debajo es negativo. Entonces, por eso casi no les trato de nombrar que el área que esté por debajo, porque siempre va a ser más complicado calcular el área que está por debajo que la que esté por encima. ¿Sí? Pero ahora le pregunto, si resulta de que yo le digo que me lo calcule en un punto como este, damos un punto acá, yo les pregunto, ¿cuál será el área? No miren que todo el resto de espacio y todo lo que hay que por fuera de él. Cógela por debajo. Entonces ahí la tiene que tomar la que está por debajo y es paralela al eje que arropa la distribución de esfuerzos. Sería esta nomás. Y si el punto está abajo de la línea ¿De dónde? línea Z, está un poco más abajo el punto. Aquí. Abajo, si estuviese por ahí, un poco más abajo. Por aquí ¿Cuál tomo ahí? tendría que tomar todo lo que esté por encima, Por sería encima, todo igual. esto. Y ahí para arriba. Por eso, pero este sería un punto cero, o sea que aquí esta área por este Y barra menos esta área aquí por el Y barra negativo que hay ahí. Esto sería menos si este es el punto de origen. Recuerden que tengo Y barra positivo y Y barra negativo. Agarro esa área por el Y barra menos la otra área por el Y barra y me va a dar eso. Pero ese es el problema. Siempre es mejor trabajar con el área que esté por encima. Donde ese cubito yo les mostraba esto así, si no estoy mal. Mi eje Y, mi eje Z, mi eje X. Y, Z, X. ¿Sí se acuerdan? Que un cubo tiene 6 caras. Y por tener 6 caras, en cada cara, ¿qué podían existir? Podían existir esfuerzos normales en la dirección X. Podían existir esfuerzos normales de compresión en la dirección Y. Y podrían existir esfuerzos normales en la dirección ¿qué? En conclusión, ¿qué le quiero decir? Que si yo tengo un esfuerzo normal debido a una carga axial que me da en X, si tengo un esfuerzo normal debido a una carga axial que me da en Z, no los voy a poder sumar, porque uno está en X y el otro está en Z. Pero si yo me pongo a hacer los cálculos del punto, de la medida del punto, y ambos esfuerzos normales están en la misma dirección, ¿qué hago? Los sumo. O al descomponer uno, le dan las tres soluciones. Puede ser. ¿Por qué? Porque ahí es donde hablamos de, o van a escuchar el término hablar de estados de esfuerzos.
uniaxiales, biaxiales, triaxiales. Y usted puede tener esfuerzo hasta en las 6 caras del elemento. ¿Listo? Pero nosotros solamente aquí miramos esfuerzos hasta esfuerzos triaxiales. ¿Qué quiere decir un estado de esfuerzo triaxial? Que yo puedo tener, acuérdese que yo le había explicado que yo podía tener esfuerzos en X, en Y y en Z, pero eran esfuerzos ¿qué? Normales. Pero yo también le había dicho que yo podía tener en esta cara un esfuerzo cortante, que el que le daba en esta cara era contrario al que le daba la cara por debajo. El que le daba aquí era contrario al que le daba por aquí. Y el que le daba por aquí era contrario al que le daba por aquí. Entonces que un elemento podía estar sometido a un estado de esfuerzos, a 6 tipos de esfuerzos diferentes. Pero nosotros solamente aquí analizamos hasta un estado de esfuerzos triaxial. Entonces que podemos encontrar cualquier combinación que sea de 3. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Puedo tener un esfuerzo en X y 2 esfuerzos cortantes en 2 caras diferentes. Puedo tener un esfuerzo en Y y 2 esfuerzos cortantes en las otras 2 caras diferentes. O un esfuerzo en Z y 2 esfuerzos cortantes en las otras caras diferentes. O puede tener un esfuerzo en X y un esfuerzo en Y y un solo cortante. O un esfuerzo en Z, un esfuerzo en Y y un cortante en X. Las posibles combinaciones que puede haber. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta ser de que, primero, los esfuerzos normales son muy fáciles de definir porque siempre van a ir en la dirección axial o perpendiculares al plano. ¿Sí o no? Entonces, siempre va a tener, comúnmente siempre da que los dos dan en X y yo los sumo. Pero puede llegarse el caso que un esfuerzo esté en X y otro en Y, y no los puedo tomar. Tengo un estado de esfuerzos, uno de esfuerzos en X, o axiales en X, y otro de esfuerzos axiales en Y. Listo. ¿Qué pasa con los cortantes? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo miro este esfuerzo cortante que yo tengo aquí, este que está en el techo, yo voy a poder decir que ese esfuerzo cortante es perpendicular a Y, paralelo a Z. ¿Sí lo ven o no? Un esfuerzo cortante que va en esta dirección. ¿Es perpendicular a qué? Es paralelo al eje Z. Pero es perpendicular al eje ¿qué? Al eje Y. ¿Estaríamos? Porque usted también podría decir, no es perpendicular al eje ¿qué? Al X también. ¿Qué me define a mí si es perpendicular a Y o es perpendicular a X? Muy sencillo. ¿En qué dirección el elemento se alarga? Para que me entiendan. Si yo esta viga la tengo que se está alargando en la dirección X, yo siempre voy a decir, es perpendicular a X paralelo a Z. Pero si la viga estuviera parada, digo, es perpendicular a Y paralelo a Z. ¿La agarraron o no? Sí, sencillo es. Porque usted puede encontrar eso, entonces usted comienza perpendicular a Y paralelo a Z o perpendicular a X paralelo a Z. Muy sencillo, mira el elemento y el elemento en la dirección que se alargue es perpendicular a ese y paralelo a la otra. ¿Les quedó claro o no? Perpendicular a la alargada. Ajá, del elemento. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un cortante que es perpendicular, por ejemplo, digamos que esto es alargado en Y, perpendicular Y paralelo a Z, yo lo podría sumar con un esfuerzo cortante que fuera perpendicular a X y paralelo a Y. No. Entonces ya aquí, de aquí en adelante, según el tipo de esfuerzo que se genera en el punto, yo tengo que venir a hacer esta grafiquita, la grafiquita que se hacía para los esfuerzos normales, la grafiquita que se hacía para los esfuerzos de flexión, para poder mirar si a qué plano es perpendicular y a qué plano es paralelo, para poder venir y hacer la suma. Por eso es que yo les digo, si con lo antes que veíamos que era más sencillo, decían que se enredaba.
ya aquí no hay manera de enredarse. Y ya van a ver que cuando ya entremos a ver estas cosas que nosotros ya vemos aquí del capítulo 5 en adelante, ustedes se dan cuenta que lo anteriormente que veían y hacían era una bobada. Pero las cosas siempre acuérdense que son tan difíciles como uno las vea. Si usted dice eso es difícil ya.